La historia que vamos a contar hoy es sobre uno de los depredadores más temidos y letales de la historia moderna, el tigre de Champawat, conocido como el tigre más asesino de todos los tiempos. Este animal aterrorizó aldeas enteras en el norte de la India y Nepal, matando a cientos de personas y dejando un rastro de terror a su paso. La ferocidad y letalidad de este tigre son de tal magnitud que pasó a la historia como el depredador que más ha matado a seres humanos. ¿Cómo comenzó todo? La historia del tigre de Champawat empieza a finales del siglo XIX, en las densas selvas de la región de Nepal, cerca de las fronteras con la India. Este tigre, una hembra de tigre de Bengala, comenzó a atacar a personas en aldeas aisladas y pequeñas comunidades rurales. Sus primeras víctimas fueron campesinos que vivían en los márgenes de las selvas, que frecuentemente se adentraban en el territorio del tigre para cazar o recoger leña. Inicialmente los ataques eran esporádicos y la población local, aunque asustada, todavía creía que podía manejar la amenaza. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ataques comenzaron a aumentar tanto en frecuencia como en brutalidad. Algo estaba fuera de lo común. Era inusual que un tigre atacara a tantos humanos, ya que, en la mayoría de los casos, evitan enfrentamientos directos con personas. Pero este tigre era diferente. Parecía estar cazando seres humanos como su principal fuente de alimento. Una fiera herida. Uno de los factores que llevó al tigre de Champawat a convertirse en una máquina de matar humana fue una lesión crítica. Años antes, cazadores habían herido a la tigresa con un disparo que dañó seriamente sus dientes, lo que le impedía cazar presas más grandes y ágiles, como ciervos o búfalos, que son parte de la dieta común de los tigres. Desesperada e incapaz de sobrevivir con su alimentación tradicional, comenzó a ver a los humanos, presas más lentas y más fáciles de abatir, como una solución para su hambre. Con el tiempo, el comportamiento del tigre se volvió aún más depredador. No solo cazaba para alimentarse, sino que parecía cazar por instinto. Sus víctimas eran atacadas de forma repentina, muchas veces mientras estaban solas. Peor aún, el tigre había desarrollado una habilidad aterradora para acercarse en silencio, emboscando a sus presas antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. El reinado de terror. Pronto, las aldeas de la región comenzaron a darse cuenta de que estaban ante una amenaza sin precedentes. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el tigre de Champawat fue responsable de la muerte de más de 200 personas en Nepal. En un intento por proteger a la población, el gobierno de Nepal organizó grandes cacerías para capturar o matar al animal. Pero, a pesar de los esfuerzos de los cazadores, el tigre lograba escapar, dejando un rastro de cuerpos y destrucción a su paso. La situación se volvió tan grave que las autoridades nepalíes se vieron obligadas a intervenir de forma más drástica. Con el número de víctimas aumentando cada mes, el ejército fue movilizado para forzar al tigre a abandonar la región. Y eso fue lo que ocurrió. Perseguido por las tropas nepalíes, el tigre cruzó la frontera y entró en la India, donde continuaron sus ataques, ahora en las aldeas del estado de Uttarakhand, específicamente en la región de Champawat. Sin embargo, en Champawat, la fiera se volvió aún más letal. En poco tiempo, el número de víctimas ascendió a impresionantes 436 muertes, convirtiéndose en uno de los casos más documentados de ataques mortales de un solo animal contra seres humanos. La caza final. La población de Champawat vivía en un estado de pánico constante. Nadie se atrevía a salir por la noche y las aldeas estaban prácticamente paralizadas, temiendo convertirse en las próximas víctimas. Fue entonces cuando la historia tomó un giro decisivo. A estas alturas, las autoridades indias ya sabían que solo un cazador excepcional podría poner fin al reinado de terror del tigre de Champawat. Fue entonces cuando el famoso cazador británico Jim Corbett entró en escena. Jim Corbett era un cazador con vasta experiencia en la India y ya había lidiado con otros grandes depredadores. Cuando fue llamado para enfrentarse al tigre de Champawat,
sabía que estaba lidiando con una adversaria formidable. Corbett comenzó la caza estudiando el comportamiento del animal, siguiendo sus huellas y hablando con supervivientes de los ataques. El cazador sabía que, si quería tener éxito, tendría que planificar cada movimiento con extrema cautela. Tras días de búsqueda y rastreo, Jim Corbett finalmente localizó al tigre. En una cacería dramática, Corbett logró atraer al tigre a una trampa. Utilizó a un grupo de aldeanos para acercar el área donde la tigresa se escondía, y entonces, desde una posición estratégica, Corbett disparó el tiro que finalmente acabó con la vida del tigre de Champawat. La muerte de la tigresa marcó el final de uno de los periodos más oscuros para las aldeas de Nepal e India. Jim Corbett, quien más tarde se convertiría en un renombrado defensor de la preservación de la vida salvaje, fue reverenciado como un héroe por haber puesto fin a la amenaza. El número total de muertes causadas por la tigresa se estimó en 436 personas, un récord jamás superado por otro depredador. Legado y reflexiones. El tigre de Champawat dejó un legado de miedo y destrucción, pero también planteó preguntas sobre el equilibrio entre los humanos y la vida salvaje. Hoy en día, la tigresa es recordada no solo como una asesina implacable, sino también como una víctima de las circunstancias. Herida por humanos, se vio obligada a cambiar su comportamiento natural para sobrevivir. Jim Corbett, después de su experiencia con el tigre de Champawat, se convirtió en un defensor de la preservación de los tigres y de las selvas de la India. Reconoció que la deforestación y la invasión humana en el hábitat natural de los animales estaban detrás de muchos de los ataques. Su experiencia con el tigre de Champawat moldeó su visión y contribuyó a la creación de reservas y parques nacionales, como el Parque Nacional Jim Corbett, en la India, que hoy sigue siendo un santuario para los tigres de Bengala. La historia del tigre de Champawat nos recuerda que, por más feroces que sean, los animales salvajes a menudo actúan por necesidad, muchas veces en respuesta a los cambios causados por los propios humanos. Es una lección de respeto y coexistencia con el mundo natural.